Latam. Y ya les vamos a compartir pantalla para presentarlos. Bueno, les voy a presentar a Arturo Márquez. Arturo Márquez pertenece también al Departamento de Diseño de Cognitive Latam. Es UX UI Designer. Y nada, bueno, espero que puedan disfrutar la charla. Va a arrancar Arturo y luego les voy a comentar yo acerca de diseño UI, así que lo dejo con la exposición de Arturo, que es diseño UX. Arturo, te doy la palabra. Gracias, Nore. Gracias a todos. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar hablando de lo que es el UX como tal, que son las siglas en inglés de User Experience, o experiencia de usuario en español. Y esto sencillamente se trata de esa percepción que puede tener un usuario al navegar a través de una web, un sistema o una aplicación. Y todo el proceso que esto conlleva para que la experiencia del usuario sea satisfactoria. Para lograr esta buena experiencia, es necesario que el diseño esté realmente enfocado en las necesidades del usuario, alineado en conjunto con las necesidades del negocio, para así lograr un producto útil, usable y deseable. La persona encargada del User Experience es un UX Designer, generalmente acompañado de varias personas en el equipo, desarrolladores, diseñadores, y siempre está en todo el proceso de la creación, digamos, de estos prototipos, webs, aplicaciones. Y bueno, hay distintas metodologías que nos sirven para desarrollar el User Experience, y una de las más usadas, las más comunes, y a mi gusto, una de las más funcionales, es el Design Thinking. Este Design Thinking, pensamiento de diseño en español, es una metodología de las más populares actualmente y está completamente centrada en el usuario y en las acciones que éste va a realizar. Digamos que el objetivo principal del Design Thinking es generar las soluciones a esos problemas que se generan o que surgen de forma adecuada. De esa manera, si nos enfocamos en el usuario, realmente vamos a aportar valor, vamos a entender lo que necesita, y bueno, el Design Thinking ha sido diseñado con este fin, entender el pensamiento del usuario. El Design Thinking tiene varios pasos, por así decirlo. Son estos 5 pasos, y como hemos comentado, toda esta herramienta está centrada en el usuario, y vamos a hablarles del primer paso de este Design Thinking, que es la parte de empatizar. Para empatizar, tenemos realmente que ponernos en los zapatos del usuario, para así entender las soluciones que quizás podríamos ofrecer. Existen muchas maneras de llevar a cabo este proceso, pero las más comunes para empatizar y para entender lo que realmente quiere el usuario es, por ejemplo, las entrevistas que podemos hacer a la hora de, digamos, para preparar una entrevista que nos pueda dar un buen resultado para entender a nuestro usuario. Es importante realizar buenas preguntas, obviamente. Digamos, ordenarlas por temas. Todas estas respuestas que obtengamos, para analizarlas, la calidad de estas respuestas va a depender directamente de la calidad de nuestras preguntas, así que depende mucho de lo que le preguntemos a nuestro usuario para realmente entenderlo. También está una técnica, que es la técnica de observación al usuario. Es un poquito observarlo en el contexto que se desenvuelve, y al hacerlo es importante documentar todo el proceso. Un ejemplo, por lo menos, de observación sería seguir todo el recorrido de un usuario durante el proceso de compra. Y bueno, esta observación nos puede ofrecer grandes pistas para crear soluciones basadas en esos detalles. También pasamos a la segunda parte del Design Thinking, que es la parte de la definición
Esto no es más que poder definir la acción concreta que vamos a realizar tomando en cuenta los aspectos que hemos detectado como relevantes para el usuario. Y de esta acción que se ha definido, aquí es donde se empieza a construir, digamos, el reto creativo. Definitivamente, definir una acción nos permite centrarnos en lo que debemos hacer, porque en otro caso correríamos el riesgo de simplemente divagar e intentar abordar distintos temas a la vez. Luego de la definición, vamos a pasar a la idea. Y en este paso, en esta fase ya empezamos a generar o a crear soluciones concretas a esos problemas que estamos encontrando. En las dos fases anteriores, centramos nuestros esfuerzos en poder comprender y poder concretar toda esa información obtenida. Ahora se trata más de generar soluciones, tomando en cuenta toda esa información que obtuvimos y donde vamos a entender realmente las necesidades que tiene el usuario. En este punto, digamos, lo más usado para idear es simplemente el brainstorming, reunirse con el equipo, una lluvia de ideas, plantear ideas y soluciones, y ya en base a eso pasamos a la siguiente fase, que es la fase del prototipo. Y este es el momento donde ya todo empieza a tomar forma. Digamos, las personas encargadas de diseñar o desarrollar, ya este es su momento, para que el usuario o el cliente no se imaginen simplemente propuestas, sino que sean tangibles. Y bueno, todas estas etapas del Design Thinking tienen un motivo, una razón, y el principal motivo del prototipado es la capacidad de hacernos avanzar de manera rápida, porque un prototipo es un ensayo rápido y barato, donde nuestras ideas, como dije, se vuelven tangibles, y un prototipo nos permite ver lo que está bien, ver lo que está mal, nos permite fallar de forma rápida y con poco costo, mientras vamos estudiando un poco el usuario. Además, la creación del prototipo nos conecta con algo muy interesante, que es ponernos en contacto con una forma de trabajo a la que no estamos acostumbrados, que es ir creando mientras vamos desarrollando. Es decir, ejecutamos y con esa acción se nos ocurren más ideas, podemos empezar otras cosas nuevas. Entonces, definitivamente es bien importante esta parte del prototipo. Luego que ya tenemos, digamos, nuestro prototipo listo, llega el momento de validarlo con el usuario, de ver si realmente esto puede funcionar para un lanzamiento o no. Digamos, este es el final de recorrido de la generación de ideas. Y validar tampoco es como que solo enseñar el prototipo a nuestro usuario. También trata de escuchar, de notar las reacciones que el usuario tiene con nuestro prototipo, para así estudiar todos esos resultados y si encontramos errores o fallas, que es lo común en la primera fase, volver de nuevo a las fases anteriores, ya sea empatizar, porque quizás no tomamos en cuenta algunos aspectos, y bueno, esto va a generar de nuevo otras ideas, otro prototipo, y por eso me parece que esto es como que la parte más importante del proceso de user experience. Y bueno, vamos a la siguiente parte, que es Look and Feel and Usability. Esto no es más que ver cómo se ve la aplicación, cómo se siente, y si realmente es usable. La apariencia, digamos, o el feeling de nuestra aplicación o nuestra web, va a definir ciertos valores y va a definir la forma en la que los usuarios definitivamente responden a ella.
digamos que el aspecto y la sensación es como que la parte delantera de un software, mientras que la usabilidad y la funcionalidad es la parte trasera. Y debemos tener todo esto en cuenta. Para validar un prototipo nosotros mismos, debemos respondernos las siguientes preguntas en cuanto al look o a la apariencia. Debemos preguntarnos si se ve creíble. Y no solo nosotros, o sea, también nuestros usuarios potenciales que están probando nuestro software, debemos definir si realmente se ve creíble, si el usuario cree que el prototipo hace lo que necesita. Debemos definir si se ve confiable. Obviamente el usuario no puede desconfiar en ningún momento de la aplicación porque eso no va a generar ningún resultado positivo. Tenemos que darnos cuenta también si nuestro prototipo refleja lo que la empresa quiere expresar o las acciones que quiere generar en este punto. En la parte del feel, de cómo se siente la aplicación, debemos preguntarnos si el usuario realmente disfruta del proceso. Todo esto se mide con las reacciones que tenga el usuario. Y bueno, a veces quizás el lenguaje no verbal dice mucho, no necesariamente tiene que ser una encuesta. Hay aplicaciones, por ejemplo, que sirven para probar otras aplicaciones, que activan la cámara para medir las reacciones del usuario, tienen un mapa de calor para ver dónde interactuó más el usuario y todo esto. Y en la parte de la usabilidad, debemos preguntarnos si realmente es funcional, probando. Esto nos damos cuenta cuando el usuario realiza la acción requerida de forma rápida, de forma eficaz y sin mucho problema. También hay que preguntarnos si es intuitiva. Esto es muy importante. Y esto pasa cuando el usuario logra reconocer los movimientos, digamos, de memoria, después de usar por poco tiempo el software que se esté probando. Si el usuario conoce dónde se encuentra cada acción. Por eso también debe ser predecible. Esto pasa cuando vemos que el usuario es dirigido, digamos, de forma automática a la acción que quiere generar. Y bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente parte, que son los user flows y los wireframes. Y bueno, ¿qué son los user flows? Esta es una herramienta importantísima dentro del desarrollo de aplicaciones móviles y de web. Y estas herramientas, este user flow, nos permite representar gráficamente todo ese recorrido que va a hacer el usuario, dependiendo de la tarea que vaya a realizar. También nos funciona para evaluar las opciones que el usuario tiene, definir los distintos caminos que el usuario puede tomar para lograr la acción requerida. Hay muchos programas para realizar estos flujos. Los que nosotros usamos en la empresa generalmente son Balsamiq, UX Think y Overflow. Así que revisen las que están bien chéveres. Y bueno, vamos a hablar de los tipos de user flows. En este caso, tenemos el task flow. Este diagrama nos muestra, digamos, el trayecto lógico que debe realizar el usuario para completar ciertas tareas en específico. Y luego de estudiar a nuestro usuario, debemos predefinir el principio y el fin de cada tarea y cómo el usuario se va a dirigir hacia ellas. También nos sirve para simplemente, para la redundancia, simplificar el proceso del recorrido. Vamos a otro tipo de user flow, que es el flowchart. Y en este flowchart definimos la jerarquía de nuestros procesos, que es lo más importante. Representamos con formas el inicio, el final o el desarrollo de cada proceso. Por ejemplo, acá
podemos ver cómo el óvalo rojo marca el inicio o el final del recorrido, el rombo representa una parte específica del recorrido y el rectángulo nos puede indicar alguna acción. Ahora vamos a hablar un poco de lo que son los wireflows, que en este caso no es más que la combinación o una mezcla de estos diagramas que acabamos de ver en conjunto con los wireframes, que ya voy a explicar en un ratico qué son los wireframes. Y bueno, de esta manera, con los wireflows, podemos visualizar directamente el recorrido del usuario junto a las acciones que va a realizar en cada pantalla. Todo esto va a ser representado gráficamente. Y esto nos da una visión completa de la idea que definimos en un principio y nos permite entender y señalar cuál es la mejor forma para que el usuario realice alguna acción. Entonces vamos a ver un poquito todo este proceso de user flow. Ok. Normalmente el proceso se arma de esta manera. Primero realizamos el task flow, donde definimos todas las tareas. Luego vamos con el flow chart, donde le damos un orden y una jerarquía. Y esto nos lleva finalmente al wireflow, donde visualizamos el recorrido planteado en conjunto con todas las pantallas. Ahora vamos a hablar de lo que son los wireframes, para que entiendan un poquito. Y bueno, los wireframes no son más que un boceto, por llamarlo de esta manera, un proceso que representa visualmente toda la estructura de una página web o una aplicación móvil. Y el objetivo de estos wireframes son básicamente definir la organización de todo el contenido que va a tener nuestro software de forma rápida y sencilla, y también nos permite realizar cambios en la estructura antes de pasar a un prototipo final. Y definitivamente es la forma más rápida y sencilla de plasmar todas estas ideas que generamos. Estos wireframes pueden ser generados en distintos programas que mencionamos anteriormente, como Balsamiq, UXPin, UXFlow. Incluso lo podemos hacer a lápiz, con hoja y papel. Y por eso es una herramienta muy útil, muy necesaria y muy rápida. Y bueno, aquí podemos ver unos buenos ejemplos de lo que son los wireframes, para que entiendan un poco, y vemos cómo nos define la organización de todos los elementos, y así todo el equipo puede tener una imagen clara y realmente darnos cuenta si las ideas que pensamos están siendo bien aplicadas. Y bueno, sin más que decir, vamos a pasar a la parte del UI Design con mi amiga Norelis. Ella les va a explicar todo este proceso. Así que bueno, las dejo con ella. Bueno, Arturo, muchísimas gracias y gracias por tu explicación acerca de UX Design y experiencia de usuario. Yo voy a hablarle un poco Arturo, te quería pedir, apaga el micrófono. Sí, les quería hablar de UI Design, o lo que es también diseño de experiencia de usuario. Generalmente tendemos a relacionar como que UX UI es lo mismo, y en realidad, bueno, se acaban de dar cuenta con la explicación que dio mi compañero, de que no es lo mismo. Primero nos concentramos en la experiencia de usuario, vamos a decir, como el maquetado de cómo va a ser el prototipo, y el UI Design se concentra directamente en el diseño de esa interfaz, de ese prototipo. ¿Sí? Para poder diseñar o darle vida a esos wireframes desarrollados ya o establecidos o aprobados por el equipo de experiencia de usuario, tenemos que tener en cuenta cuáles son los elementos que componen el diseño de interfaz de usuario para poder llevarlo a cabo, y estos elementos son los componentes directamente que tiene que tener un prototipo o una aplicación, las paletas de colores o qué color vamos a utilizar, y la interactividad o la interacción directamente de nuestro prototipo o de nuestra app. Acá le voy a explicar algunos componentes básicos de
del diseño de interfaz de usuario, ¿sí? Tenemos las barras de navegación, los formularios, las tarjetas, que seguramente cuando han probado alguna aplicación o han visto un sitio web, los pueden identificar fácilmente. Están los botones flotantes, los switches, sliders, checkboxes. Todo esto tiene un nombre predeterminado para poder entender un poco de qué se trata o de cómo podemos realizar nuestro prototipo. Este lenguaje directamente, yo lo puedo decir en español, pero generalmente se usa en inglés, se entiende más como en inglés, y cada vez que estemos desarrollando nuestro prototipo o nuestra aplicación, si te dicen, por ejemplo, barra de navegación, tienes que saber a qué se refiere. Cuando te dice, bueno, agrega un switcher, también tienes que saber a qué se refiere, sliders, y estos son más que todos los principales componentes que tenemos que tener en cuenta para poder desarrollar nuestro prototipo o nuestra aplicación. También de los componentes principales se encuentran los iconos también, y las tipografías y tamaños de tipografías establecidas para desarrollar un prototipo o una aplicación. Estos son los componentes básicos. Obviamente hay muchísimos componentes más, pero esto es lo que deberíamos como tener en cuenta para empezar como a sumergirnos en el mundo de diseño de interfaz de usuario. Y nada, después más adelante le voy a estar explicando algunos sitios web donde también pueden orientarse un poco más de los componentes UI, que son muchísimos. Solamente estoy explicando los básicos como para entrar en calor y empezar a decirles más o menos de qué va esto. Con respecto a los colores en diseño de interfaz de usuario, para trabajar, obviamente, con web, creo que los diseñadores saben que para trabajar con web se usa el formato RGB, el modelo de color digital, pero hay algo particular directamente en el diseño de prototipos, que se usa mucho el modelo de color AHSB, o SB corta o B larga, que corresponde al tono, a la saturación y valor o brillo de los colores. También tenemos la armonía de colores, que de armonías de colores hay muchísimas, pero estas son las principales, o por lo menos estas son las que yo aplico directamente cada vez que tengo que diseñar un prototipo o una aplicación. Siempre me voy a alguna paleta de color monocromático, o análogo, o complementario, o una tea de color que se usa muchísimo también. Pero es necesario saber esto como para poder tener una idea de hacia dónde van nuestros prototipos, y poder también enlazarlo con la identidad corporativa, o la identidad visual o el branding de la empresa que necesita desarrollar un prototipo, necesita desarrollar un sitio web o necesita desarrollar una aplicación directamente. Entonces, cada vez que vayamos a diseñar, bueno, tenemos que ir a lo mejor a armar una armonía de color directamente para poder tener en cuenta este tipo digamos, de que todo se enlace directamente con los componentes, y que pueda tener algo llamativo, y que el look de la aplicación sea bastante agradable para el usuario. También tenemos en diseño UI, que esto también se aplica en otras ramas del diseño, pero bueno, también en la regla del 60-30-10, que es muy importante y se empezó a aplicar muchísimo cuando empezó el desarrollo de prototipos y aplicaciones, que es generalmente cuando nosotros ya tenemos una armonía de color creada, empezamos a determinar cuál va a ser el color principal, cuál va a ser el color secundario y cuáles van a ser los otros colores que pueden estar dentro del prototipo. Generalmente el 60%, el color que escoja, el color principal, tiene que estar a un 60%, como por ejemplo estamos viendo en la imagen que vemos ahí, que el color de fondo ni siquiera es blanco, es como un azul bastante claro. El secundario hoy sirve para resaltar componentes que estén dentro del diseño de la interfaz de usuario, tarjetas, algunos botones, algunas barras de navegación, algunos formularios, y el 10%, el tercer color que se puede utilizar, que se utiliza como el 10%, lo puedo usar para iconos, o a lo mejor ventanitas emergentes. Por ejemplo, tenemos en el ejemplo que está ahí de Dropbox, la campanita tiene un color gris directamente. Entonces generalmente cuando nosotros escogemos un tercer color, es el que va a participar en la aplicación en un 10% solamente. También tenemos las variantes de color, que esto es bastante importante. Creo que muchos hemos visto de que ya hay aplicaciones que tienen modo oscuro,
por un tema de que también hay aplicaciones que empezaron a implementarlos, o prototipos que empezaron a implementarlos, con la cuestión de cuidar un poco la vista de los usuarios. Entonces, si vemos bien, también se usa, justamente acá se usa el modelo de color HSB. Tenemos un ejemplo de, por ejemplo, cómo se puede usar los colores oscuros, que tiene que tener algún contraste con un segundo color. El color oscuro generalmente se utiliza para resaltar también elementos bastante importantes, esto en caso de desarrollar o diseñar un prototipo que tenga directamente, que sea como, sí, que sea en modo oscuro. Y también tenemos los colores claros para nuestras aplicaciones también, que también tiene que tener un contraste, pero no tan fuerte como el de modo oscuro de las aplicaciones, o sea, se tiene que ver un contraste, pero no tan fuerte, porque también puede directamente confundir al usuario con respecto a lo mejor que se vea un poco más agresivo. Entonces, tenemos que tener en cuenta cuando nosotros escogemos colores oscuros para las aplicaciones y colores claros, y también saber manejar sobre todo el brillo dentro de los prototipos. Esto generalmente se ve también en la experiencia de usuario cuando se está empezando como a pasar por la investigación y bueno, empezar a desarrollar todo lo que son los flows y todos los wireframes. Se empiezan a decidir también los colores con el equipo de UI y se deciden, bueno, si la aplicación va a ser en modo oscuro, va a ser en modo claro directamente, y de ahí se empiezan a escoger este tipo de efectos que vamos a generar con los colores dentro de nuestra aplicación. También vamos a hablar de las sombras y los matices. Hace muchísimo tiempo también se usaba mucho como para realzar algunos elementos dentro de nuestras aplicaciones o nuestros prototipos. Las sombras muy fuertes porque se pensaba que con eso atraías al usuario, y después, bueno, después de tanto tiempo se investigó y con respecto a los testeos y a las pruebas, se dieron cuenta de que mientras más suaves estén los elementos, mientras mejor vistos, pero, o sea, mientras los realces, pero de una manera bastante sutil, es mucho mejor para el usuario, es mucho más agradable. Entonces, se recomienda que, por ejemplo, cuando vayamos a usar sombras en las cars, directamente en los prototipos, por ejemplo, se usen sombras muy suaves y se le puede agregar un matiz de color, estaría buenísimo, porque así no se pierde como la armonía dentro de la aplicación, y se ve todo como más que todo unificado directamente. Aquí tenemos algunos ejemplos de colores en UI. Tenemos dos aplicaciones, a mí la primera me encanta, me gusta muchísimo. Tiene una variedad de color increíble, pero si se dan cuenta tiene un fondo de color principal, y en base a eso empezaron a trabajar. Esta aplicación directamente tiene como muchas armonías de colores, pero esto también se investiga a ver qué funciona y qué no funciona. Esto también se encarga el equipo de UX Design. Buscamos directamente, se busca como generar, dependiendo de la aplicación, o dependiendo yo creo que justamente esta aplicación es una aplicación de charlas, me parece. Y justamente para incentivar al usuario, para atraer al usuario, agregaron este montón de colores que están buenos, pero también tenemos que tener cuidado, porque si bien las imágenes tienen mucho color, si vemos los botones, si vemos cómo está la tipografía y los colores que usaron, fueron generalmente tres principales, muy aparte de los iconos que tienes o las ilustraciones que tienes. Y por otro lado tenemos esta otra aplicación que también me gusta mucho porque es bastante sencilla, bastante clara, y acá también la armonía de color es bastante atractiva, es bastante sencilla, se entiende lo que se quiere explicar, y los colores ayudan a resaltar lo importante. Entonces, creo que una de las cosas principales, además de los componentes, de cuando estamos diseñando una interfaz de usuario, sea un prototipo o una app, además de los componentes, creo que los colores son como lo más importante. Ahora vamos a hablar de los software de prototipados, que hay muchísimos en el mercado, pero yo directamente, bueno, nuestro equipo hemos trabajado con 3 aplicaciones, y esto es muy importante. Hay tres en el mercado que ahora están como en auge directamente. Está Sketch.
Sketch es un programa de prototipado muy bueno, es muy intuitivo, muy fácil de usar. Lo único que es solamente para Macintosh y es un programa que es pago directamente. Entonces, como para aprender, no lo recomendaría ahora. Más adelante, bueno, si quieres trabajar con Sketch, porque hay muchas empresas que trabajan con Sketch, estaría bueno. Figma también es uno de los que está compitiendo muchísimo con los programas de prototipado. Figma tiene la particularidad de que, bueno, de que si quieres empezar a trabajar en diseño de interfaz de usuario, para personas practicantes o diseñadores independientes, tienes hasta 3 proyectos gratuitos. Figma también tiene la hermosa particularidad que se lo puedes trabajar con Linux, lo puedes trabajar con Windows, lo puedes trabajar con Mac, porque se maneja a través de navegador web. Y eso es sumamente interesante. También es un programa de prototipado espectacular, es bastante intuitivo también, tiene muchísimas herramientas y muchísimos complementos como para poder desarrollar bien tu aplicación. Cuando hablo también de complementos, casi todos los programas los trae, son algunas plugins, algunos switches que puedes utilizar en tu diseño directamente sin la necesidad de crearlos en Illustrator o tener que descargarte algún vector o algo. Generalmente estos complementos están ahí dentro de los programas y los puedes directamente traer a tu mesa de trabajo según lo que estés haciendo, sea tu prototipo o sea tu aplicación web. Y también tenemos Adobe XD, que es uno de los que yo más uso. Directamente también es muy intuitivo, por ahora está la versión beta, está para Windows y para Mac. Es gratuito para diseñadores, vamos a decir, amateurs o directamente que estén iniciándose en este mundo. No es pago ya a partir de empresas directamente. Cuando una empresa quiere contratar a Adobe XD, sí es pago, pero para diseñadores independientes no lo es. Lo único que, bueno, la versión beta es un poco limitada y muchísimas veces cuando queremos mostrarle al cliente a través de un enlace web para que vea cómo está la aplicación, a veces solamente lo puede ver una vez y después no lo puede ver más. Entonces, eso es lo complicado de XD, pero para empezar sí lo recomiendo tranquilamente XD porque es un programa bastante bueno. Con respecto al diseño de interacción también, vamos a hablar un poco de interacción. Acá podemos ver una de nuestras aplicaciones hecha en Cognitive. Es un turnero que tenemos en nuestra empresa y bueno, nos encargamos de hacer todo lo que era el rebranding de la aplicación y del prototipo, y el prototipado del sitio web. Entonces, bueno, cuando estamos en este proceso haciendo el diseño y tratando de armar lo que era la interfaz de usuario, definimos algunas cosas que me parece que nos parecieron que eran muy interesantes, y era, primero, definir cómo se interactúa la aplicación, si, por ejemplo, qué va a hacer este botón, hacia dónde me lleva esta pantalla, qué interacción va a tener esta pantalla, si va hacia la izquierda, si va a la derecha, cómo va a ser el scroll, cómo se va a desplegar el menú. Lo segundo también que es importante es, por ejemplo, dar pistas del comportamiento del prototipo. ¿Qué quiero decir con esto? Muchísimas veces hemos probado que tenemos que colocar el mail o agregar el mail a algún formulario y de repente o se nos olvida la arroba o nos falta alguna letra o algo así y directamente el prototipo o la aplicación te avisa de que falta un carácter. Bueno, directamente estas cosas las tenemos que estar previendo. Esto se ve también con el equipo de UX Design. Se tiene que prever primeramente qué es lo que puede pasar cuando el usuario se equivoque o qué puede pasar cuando el usuario haga tal acción. Lo tercero también es anticipar los errores potenciales. Lo mismo hablaba con lo del mail, bueno, las contraseñas, qué va a pasar cuando a lo mejor un usuario coloque una contraseña que no es correcta o falte un dato o que no se pueda conectar directamente. Bueno, avisarle al usuario el por qué no se puede conectar o cuál es el error que está cometiendo. También la cuarta es diseñar para todos los dispositivos. Esta pregunta surge mucho cuando hablo con colegas o con otros equipos de diseño, y es que ¿diseño para Mac o diseño para Android? En realidad hay que diseñar para los dos. Casi todos los programas de prototipados tienen los formatos de los dispositivos, ya sea para Android, para Samsung Galaxy, para iPhone X, para iPhone 5. Casi todos tienen los tamaños preestablecidos para diseñar aplicaciones en base a estos sistemas operativos. Hay que diseñarlos, generalmente es preferible diseñarlos en todos para tener
como un prototipo bastante adaptados a todas las plataformas, a todos los sistemas operativos. Porque también hemos visto que hay aplicaciones que son solamente para Android y son para iPhone, y a veces puede ser como un poco incómodo para el usuario, y la idea también es integrar al usuario directamente. Entonces, siempre hay que diseñarlo para todos los dispositivos. Además que iPhone tiene unos tamaños muy particulares, entonces a lo mejor en Android colocaste un botón que en iPhone no se va a ver bien, o es demasiado grande para iPhone y no sirve para Android. Entonces tenemos que también contemplar este tipo de cosas. Y también el sexo, que es simplificar lo más que se pueda. Al usuario siempre le molesta, y eso ya lo hemos visto, le molesta muchísimo hacer 5, 6, 7, 8 pasos para poder acceder o para alguna acción. Mientras más podamos simplificar las acciones que va a tener el usuario para, por ejemplo, acceder a una aplicación o acceder a una plataforma, es mucho más fácil. Nosotros generalmente tratamos de que las aplicaciones no tengan más de 3 pasos, y se lo podemos simplificar a 2 muchísimo mejor. Entonces, esto es muy importante, porque así el usuario tiende a navegar un poco más rápido, y el usuario también no le gusta esperar mucho, o no le gusta directamente cumplir con muchos pasos, porque si no se aburre y termina dando no termina la experiencia de usuario, empieza a verse bastante complicada, y hay aplicaciones que, por ejemplo, ha pasado que si vemos algunos comentarios cuando descargamos aplicaciones no sirve, o no funciona, o no me funciona el botón, o no sé, no pude acceder, se tarda mucho para hacer esto. Entonces siempre es importante simplificar todo lo que se pueda en la aplicación, que sea simple, sencillo, y que el usuario pueda entenderlo. También me han preguntado mucho cómo son las entregas finales para los desarrolladores. Para empezar, primero, cuando nosotros estamos desarrollando un prototipo o una aplicación, hay que preguntarle a nuestro desarrollador directamente, o al equipo de desarrollo también, en qué lenguaje de programación va a trabajar, o con qué guías de componentes de UI va a trabajar. ¿Por qué? Porque hay desarrolladores que trabajan con la guía de Material.io, que ya voy a explicar qué es Material.io, y hay otros que trabajan con Bootstrap. Entonces es importante preguntarle al desarrollador con qué guías o con qué parámetros va a trabajar, para poder nosotros desarrollar nuestra aplicación en base, o nuestro prototipo en base a esas guías. La entrega para los desarrolladores es muy importante, principalmente ya sea que lo hagas en Photoshop, que todavía hay diseñadores trabajando en Photoshop. Yo no lo recomiendo, y más cuando hay tantos programas de prototipado gratuitos. Pero bueno, lo importante es primero desarrollar un archivo de referencia visual, para que el desarrollador pueda ver directamente de qué se trata el prototipo o la aplicación directamente. Estos los puedes guardar en JPG, pantalla por pantalla, puedes guardar el documento completo en PDF, como quieras, pero siempre es importante que eso se le transmita al desarrollador. Y además de guardar el archivo de referencia visual en JPG o en PNG, también es muy importante crear otra carpeta o otro archivo donde ahí estén contenidos los iconos, que los iconos generalmente se exportan en formato SVG, y las imágenes se exportan en formato PNG. Entonces es muy importante, cuando le entregas al desarrollador el proyecto aprobado ya por el cliente o por la empresa a la cual hicimos el prototipo o la aplicación, es entregar esto. Siempre se le entrega un PDF o JPG de cómo van a ser, de cómo debería ser el diseño, cómo tiene que ser el diseño, y una carpeta aparte directamente con las imágenes separadas, y los vectores o los iconos vectoriales o imágenes vectoriales separadas también en carpetas, para que el desarrollador tenga todo a la mano y pueda trabajar. Ahora vamos, son las recomendaciones que yo hago, por eso lo llamo como Inspírate. Son sitios de referencias que nosotros en la empresa usamos. Yo los uso de hace muchos años. Drive es uno de los sitios de referencias visuales más usado hoy día. La verdad que los prototipos que hay ahí, o los diseños de prototipado o de aplicaciones, son excelentes. Está en Behance.net, que seguramente hay muchos diseñadores que conocen Behance.net. Y también tenemos Awards.com, que Awards es una página web
que directamente las empresas que hacen grandes páginas para que las web las publican en esa página, en ese sitio web, y hay jurados que la votan y siempre son como clasificadas y siempre la ponen como de primer lugar las que el jurado les gustó más, o las que más tuvieron votos. Así que estos 3 sitios web para poder inspirarse, para poder crear, para poder reconocer los elementos, los componentes de una interfaz de usuario, para poder ver cómo se generan las armonías de colores, cómo se manejan los colores y la estructura de las aplicaciones. Es muy buena referencia estos 3 sitios web. Con respecto a las referencias de color, también me han preguntado algunas veces como, bueno, pero ¿qué colores puedes coger? Si tienes dudas de armonías de colores, de cómo usarlos, bueno, hay también aplicaciones que te pueden ayudar como de una manera mucho más rápido y como mucho más eficiente, y te puede dar como una expansión creativa de qué colores puedes utilizar y qué colores no deberías utilizar. Y así que tenemos Adobe Colors, que es una página web de Adobe, hermosísima también, tiene una paleta de colores impresionante. Colors también, UI Gradients, que si bien yo no la uso mucho, no soy de usar muchos gradientes para las apps, pero sí hay clientes que les gusta muchísimo cómo se ve su aplicación con gradientes, así que UI Gradients es muy buena, y Colors Space también tiene paletas de colores bastante variadas y bastante, son muy bonitas las paletas de colores de Color Space. También lo he usado bastante como para proyectos también de la empresa o personales, y es muy bueno. Ahora vamos a las referencias de guías que les hablaba hace rato para UI designers y developers. Hay dos sitios web donde puedes tener como referencia de tamaños de formularios o de barras de navegación o botones o tipografías, que fue donde les hablé de los componentes cuando empecé a dar la charla, y era esta material.io, que es un sitio web, vamos a decirle, alguna vez cuando estaba estudiando UI, decían que material.io es una biblia de Google para desarrollar aplicaciones. Entonces, este sitio web también es muy bueno, van a tener muchísimos componentes, mucho más de los que expliqué en la charla, de cómo usar, cuáles son las medidas, cuáles son los tamaños de los botones, cuáles son los tamaños de los formularios, los tamaños de las barras de navegación, cómo debería ser el menú, cómo debería ser, a lo mejor incluso hasta los bordes de la aplicación, cómo vas a hacer los bordes de tu aplicación directamente. Ahí hay material físico, material digital para diseñadores de interfaz de usuario, y también hay material de frames o códigos para los desarrolladores. Entonces, si nosotros, por ejemplo, hacemos una barra de navegación, el developer va a poder ir a material.io y decir, bueno, acá está el frames de esta barra de navegación, por ejemplo. Y lo mismo pasa con Bootstrap. Bootstrap también tiende a tener algunas guías en base a su lenguaje, pero tiene algunas guías también para desarrollar directamente una aplicación. Por eso les decía que es muy importante que cuando nosotros desarrollamos una prototipo o una aplicación directamente, se tengan en cuenta en preguntarle a los desarrolladores si trabajan con material.io o con Bootstrap. Así que bueno, nada, esto ha sido el final de la charla, espero que les haya gustado. Y nada, bueno, estoy abierta a preguntas, a dudas. Bueno, muchas gracias a ambos presentadores, la verdad que es súper claro. Están pidiendo un montón, están pidiendo la presentación, les avisamos a todos que el video se los vamos a enviar por correo electrónico. Solo les pedimos participar en un desafío webinar que vamos a subir ahora a nuestro Instagram con un pequeño video explicativo, pero bueno, después de haber participado, nos buscan como donweb_oficial, participan en ese desafío, y mañana, 9 de julio, feriado en Argentina, el viernes seguramente les estaremos enviando el video a todos. Pueden comenzar a hacer sus preguntas, seguramente les habrán quedado un montón de herramientas. Vamos a comenzar a leer algunas. ¿Qué opinás de la herramienta Axure? Ustedes sabrán mejor cómo se pronuncia, nos pregunta Romina.
Arturo, Nore. Disculpa, ¿cómo? ¿Cuál es la herramienta? ¿Qué opinas de la herramienta Axure? Axure se escribe. Realmente no la conozco, no conozco esa herramienta. Nore No, tampoco. yo tampoco la conozco, Mica. La verdad es que no tenemos una opinión formada. Bien. Graciela nos pregunta qué significa versión beta de XD. No, creo que, Nore, vos hablaste de versión beta, creo que es la versión Sí, starter, como la versión exacto, gratuita y limitada. exactamente, es una versión de prueba nada más. Sí. Hay Está una más versión gratuita de Adobe, es un poco más limitada. Exactamente. Graciela nos pregunta si se puede aprender de manera autodidacta XD. Sí, de hecho, yo nunca hice un curso de XD, solamente soy muy autodidacta directamente, y también el trabajar para una empresa donde estamos todo el tiempo desarrollando prototipos y aplicaciones te obliga sí o sí como a aprender todo el tiempo, así que yo aprendí XD de manera autodidacta, o sea, 1 hora diaria hasta que aprendí a manejar el programa, así que es un programa bastante intuitivo, sí se puede. Sí, también lo bueno de XD es que el mismo programa te va como dictando los pasos que debes hacer para crear tu prototipo. Entonces, eso es muy interesante del programa. Bien, acá José nos pregunta si tienen algún curso específico de UI para recomendar. Hay muchísimos, Mira, yo generalmente con las cosas que aprendo, las aprendo mucho en doméstica, directamente. También soy muy de investigar, de leer, de buscar información o de ver qué cursos gratuitos, incluso webinars de otros colegas, para aprender también de ellos. Así que bueno, yo lo que aprendí, lo aprendí mucho en doméstica, por ejemplo. Bien. Sabrina va un poco más por el tema del precio, a ver si la pueden ayudar. Primero los felicita, excelente el taller. ¿Tienen alguna recomendación para enviarle el presupuesto a un cliente para el diseño de una página web? Ahí lo dejo con Cristian Santander, que es más de la parte de ventas. Así que nada, Cristian, te dejo la pregunta. Mica, no entendí la pregunta. ¿Alguna recomendación para repasar un presupuesto? Sí, para enviarle presupuesto a un cliente para el diseño de una página o de una aplicación. ¿Cómo le envían? Nosotros, cuando cotizamos a un cliente, lo que hacemos es tratar de interpretar cuántas horas de cada perfil se va a necesitar. La verdad es que los proyectos que nosotros abordamos pueden tener menor o mayor grado de complejidad y normalmente requieren un project manager, pueden requerir de un ejecutivo de cuentas que se interrelacione con el cliente, tiene la parte de, digamos, de diseño gráfico que está abierta, como ustedes ya vieron con Arturo y con Norelis, está abierto en UI y en UX. Tenemos lo que es, en el caso de las aplicaciones, el QA, el testing, digamos, el Quality Assurance, en la instancia de pruebas, y tenemos después la parte de developer dividida en front-end y en back-end, dependiendo de la complejidad del proyecto. Y dependiendo también de la tecnología. Lo que hacemos entonces, volviendo a tu pregunta de cómo se cotiza o cómo se presupuesta, lo que tratamos es de entender cuántos días, y después lo convertimos en horas, o cuántas semanas nos va a llevar de cada perfil, y en función de eso pasamos una cotización, tenemos valores hora de referencia, digamos, hay varias páginas, digamos, todo lo que tenga que ver con web está muy cotizado en dólares, con diseño, con aplicaciones, si bien después en el caso de Argentina se lleva a pesos, las referencias son globales y en dólares. Tenés Glassdoor para mirar qué se cobra en Estados Unidos, nosotros igual en Argentina, en términos generales, estamos un 40 o un 50% más barato que los precios de Estados Unidos. Es bueno también que lo tengas en cuenta a la hora de hacer un presupuesto. Tomar las referencias internacionales y después llevarlas a tu país. No sé si es Argentina el caso, Venezuela, Colombia, cada país tiene como su referencia con respecto a los valores internacionales. Bien, hay muchos que nos preguntan qué recomiendan, si alguna página o algún material para comenzar para iniciarse en este tema. Mira, yo hace tiempo pensaba que primero era hacer un sitio web y después la app y después
en el proceso y darme golpes, como todos, me di cuenta que es preferible primero hacer la app y después el sitio web. Porque es mucho más fácil desde una aplicación de empezar a diseñar con los componentes, y después de los componentes, de ver cómo está armado el sitio, vas al sitio web, es mucho más fácil ampliar directamente. Entonces, yo antes lo hacía al revés, primero hacía el sitio web y después la app. Yo preferiblemente primero hago la app y después el sitio web. Perdón, Mica, quisiera agregar algo. Las estadísticas, si bien todavía en términos de e-commerce y de compras, desktop le gana a mobile, o dependiendo de la región, en términos de navegación, mobile le gana a desktop. Entonces, lo que dice Nore de diseñar mobile first es una tendencia global hoy día. Digamos, todo lo pensamos primero para el celular y después lo llevamos a tablet y a escritorio. Es un poco el concepto de lo que decía Nore. En términos en la jerga de digamos, del diseño de apps, es el concepto de mobile first, primero para móviles y después lo llevamos a escritorio. No, y otra cosa que también agrego, que es importante, es que Google, a partir del año pasado, está evaluando los sitios que sean mobile first y los puntea. Así que hay que tener en cuenta eso primero. Antes eran los sitios web que estuvieran responsive, ahora hay que ver si cuando vayas a diseñar un sitio web tiene que estar bien hecho también el responsive, porque si no, Google te penaliza. Google, volviendo a la presentación que mostró Micaela al inicio, hay cosas que no pueden faltar en un sitio web, como el certificado de seguridad, como esto que decía Nore de Mobile First. Google usa como un pseudocódigo que se llama MP, que también hay que montarlo en el sitio. Algunos programas ya te generan la versión de AMP de tu sitio, entonces eso te lo hace más fácil a la hora de la implementación, pero también tienen que conocer qué cosas son las que Google prioriza o penaliza para todas las estrategias de SEO y de SEM. En el caso, otra de las variables que también pesan mucho es la rapidez de carga del sitio web, con lo cual también es bueno contar con un buen servicio de hosting. Bueno, Don Web ofrece un muy buen servicio de hosting con versiones cloud o servidores semi-dedicados que hacen que el sitio cargue de forma veloz, tenga su certificado de seguridad y en el caso para el ranking de Google también tenga su versión de AMP. Tal cual, y cada vez se va especificando un poco más los requerimientos de Google, así que sumamente importante los aportes. Varios se quedaron consultando sobre cuál es el programa para hacer UX que están hablando. Bueno, hay muchos programas. Nosotros generalmente usamos Balsamiq y también hay que entender que, digamos, el UX no se hace con un solo programa. Es como un grupo de programas, los programas de análisis, los programas de testing, los programas donde haces los flujos de navegación. O sea, es un conjunto de herramientas, no solamente un solo programa. Bien, nos consultan si entonces en el diseño UI no se toca la programación. No, eso pasa al equipo de developers. El diseño UI es diseño de interfaz de usuario, solamente se encarga el diseñador. Ojo que, también lo aclaro, porque también hay una confusión de, bueno, yo soy diseñador UI y no soy UX. Y el diseñador UX tiene que saber un poco, el del diseñador UI tiene que saber un poco de UX para poder entender lo que está haciendo y en base a qué lo va a diseñar y en base a qué va a aplicar los colores y por qué hay que aplicar a lo mejor un color en esta tarjeta y este icono lleva otro color. Entonces sí es importante que no tienes que ser un experto en UX, pero sí tener los principios básicos del UX para poder desarrollar UI. Ahora, la parte del desarrollo de códigos no tiene nada que ver el diseñador. El diseñador hace directamente lo que es el prototipo y se le pasa al desarrollador con las entregas que expliqué anteriormente en la presentación. Sí, aunque para agregar algo, Nore, también hay muchos diseñadores, digamos, avanzados sí, que tratan la parte del front-end development y saben un poco del código, pero digamos de los estilos, por así decirlo, y de cómo se va a dar la aplicación. Es importante tener en cuenta que hay un trabajo de equipo. Entonces, Nore en algún momento en su charla mencionó esto de consultar con el equipo de desarrollo
consultar con quienes van a tomar la posta una vez que el diseño esté aprobado por el cliente, para que todo el traspaso de conocimiento vaya fluyendo de manera natural y de manera veloz. Una de las cosas que ninguno de los que trabajamos en esta línea de trabajo queremos hacer es retrabajar una y otra vez sobre cosas que ya fueron de alguna manera acordadas con el cliente, y cuando lo pasas al equipo de desarrollo, el desarrollador se agarra la cabeza y empieza a sufrir porque no lo puede llevar adelante y los tiempos se alargan. Desde nuestro lado, como tenemos también el equipo de desarrollo es in-house, es interno, velamos mucho por eso y hacemos mucho hincapié para aquellos que trabajen en forma freelance. Si bien por ahí no van a tener tanta responsabilidad por lo que viene después, el hecho de que ustedes le hagan la vida más fácil a aquellos desarrolladores que vengan después de la tarea de diseño, va a hacer que sus clientes también estén más satisfechos, porque van a ver que hay una integración entre distintos equipos y distintas instancias de lo que es el desarrollo, desde la idea, ¿no?, que hablaba Arturo, desde esto del empatizar, hasta la puesta en producción, porque todo esto termina, el diseño UX UI termina con la puesta en producción. Es un proceso iterativo que se revisa periódicamente, pero el objetivo final, por más que ustedes estén en la etapa más temprana del desarrollo, el objetivo final es que el cliente tenga una aplicación fácil de usar. Entonces, piensen en que después de ustedes están los desarrolladores, los developers, y que ellos puedan interpretar lo más rápidamente posible lo que ustedes quisieron transmitir en los wireframes y en el prototipado. Justamente Alejandro hacía hincapié en esta cuestión de trabajar en equipo, y si era recomendable, bueno, quedó más que claro de que es sumamente recomendable trabajar en equipo. Son las 16 en punto. Vamos a cerrar con una pregunta que es de Fabiana. ¿Qué preguntas les parece claves al momento de desarrollar el UX del proyecto? Bueno, creo que lo clave es entender la necesidad del usuario y alinear eso también con las necesidades del cliente. Ahora, si te refieres a las preguntas para realizar en estas encuestas que se realizan en el UX, eso va a variar mucho, depende del proyecto, pero generalmente son, por ejemplo, qué tipo de aplicaciones usas, no sé, puede variar mucho. De verdad, puede ser también cómo interactúas con las aplicaciones. De verdad, son preguntas son preguntas cortas que buscan una respuesta un poco compleja para poder analizarla y desarrollarla. Y también, sí, y también otra cosa es que para poder empezar a hacerse esas preguntas, primero hay que plantearse cuál es el problema. Esa es la primera pregunta. ¿Cuál es el problema? Y después de ver cuál es el problema, bueno, se hace el proceso de design thinking, que para eso es, y se empieza a buscar las soluciones al problema. Perfecto, perfecto. Sí. Una última cosa, también hay que entender qué es lo que está buscando la empresa con el desarrollo. A veces estamos buscando maximizar conversiones, a veces maximizar permanencia dentro de la aplicación, un poco, bueno, asociado a lo que decía Nore de entender el problema. Bueno, eso solo. Clarísimo, clarísimo. Muchas gracias a los tres, un gran taller. Aprendimos un montón sobre estas herramientas que muchos de aquí desconocimos. Hay varios que estaba leyendo, que están bastante interiorizados, que están metidos en el tema, que están trabajando sobre esto, así que bueno, les agradecemos un montón que hayan venido a capacitarse más con estos expertos, y muchísimos otros que están conociendo recién las potencialidades de este tipo de diseño. Así que bueno, cualquier duda que tengan, Cognitive Latam tiene sus redes sociales, les pueden escribir ahí, comunicarse con el equipo y sacarse sus dudas. Les agradecemos nuevamente por estar acá y los invitamos a ir al Instagram de DonWeb, donweb_oficial, para participar de un desafío, y en los próximos días les enviaremos el video. Muchas gracias a todos por participar y nos vemos en la próxima. Gracias, Micaela, gracias a todos. Gracias.